Las propuestas salen de las negociaciones. Ahora diré del ámbito fiscal, pero el resto de las propuestas salen de las negociaciones. Es decir, no hemos sido nosotros los que hemos propuesto que no se vincule o que no se condicione el fondo de cooperación. Eso lo ha propuesto el PP y lo hemos recogido. No hemos sido nosotros los que hemos puesto que se recoja mayores cuantías para la transición energética. Ha sido Podemos y lo hemos recogido. Con lo cual, gran parte de la crítica que se ejerza sobre la propuesta se está ejerciendo sobre sus propuestas, porque eran propuestas que ellos hicieron. Luego podremos discutir si son más o son menos, si podía haber más cantidades o menos cantidades. Yo lo que no voy a hacer es hacernos trampas en el solitario, porque está a punto de salir el informe de la AIREF, de la Autoridad Fiscal Independiente, y dice las cosas con toda claridad. Nosotros tenemos fiabilidad y credibilidad, no la podemos perder, porque en estos 3 años de senda plurianual para la consolidación fiscal necesitamos ser creíbles y fiables. Y si lo que podemos poner son 82, no podemos poner 150. Pues no lo hay, no los tenemos. Y lo contrario es hacernos trampas en el solitario. A hacer recaer la solución de nuestros problemas en las clases medias. Porque yo sé cuáles son mis objetivos, que están en el empleo y la precariedad laboral, y la lucha contra la precariedad laboral está en la lucha contra la exclusión social, que no haya pobres severos en Extremadura, y está en el mantenimiento de los servicios públicos. Pero no podemos buscar solución a los problemas haciendo recaer la solución sobre los asalariados y sobre las clases medias bajas de Extremadura. No lo podemos hacer, porque eso no resuelve nada. El problema que tiene Extremadura haciendo recaer la responsabilidad en las espaldas de los asalariados. Porque no puede ser que las rentas del trabajo tributen a un tipo y las rentas del capital lo estén tributando a otro.